Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la 12ª sesión pública de resolución de manera presencial del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero convocada para esta fecha. Saludo cordialmente a la magistrada y magistrados integrantes del Pleno, así como al secretario general y, por supuesto, nuestro agradecimiento y cordial saludo a todas las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. A efecto de iniciar la presente sesión, le solicito, secretario general de Acuerdos, procede a verificar la existencia de quórum legal para sesionar válidamente. Magistrada Presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Sinor, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Le agradezco, secretario general, y en consecuencia se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Con gusto, Magistrada Presidenta. Magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de acuerdos plenario, un proyecto de resolución incidental, un proyecto de resolución y tres proyectos de sentencia convenios, los cuales a continuación preciso. El acuerdo plenario derivado del GED diagonal 027 diagonal 2025, parte actora Wilber Ramírez Rodríguez, autoridad responsable, Ayuntamiento de Juchitán Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia número 3. El siguiente asunto es el PES diagonal 050 diagonal 2021, es un acuerdo plenario. Denunciante es dato protegido. La autoridad responsable es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero. Asunto turnado a la ponencia número quinta. El siguiente asunto es el GET 081 diagonal 2023, un incidente. Incidentistas José Ángel Romero y Carlos García Trinidad. Autoridad responsable Ayuntamiento del municipio de Tlalistaquilla de Maldonado Guerrero. Asunto turnado a la ponencia 3. El siguiente asunto es el GET diagonal 008 diagonal 2026. Es una resolución. La parte actora es Rafael Cisneros Escuen. Autoridad responsable, Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, asunto turnado a la ponencia número 4. El siguiente asunto es el SCI diagonal 025 diagonal 2026, sentencia. Compareciente Gabriela Elizabeth Ávila Gonzaga, compareciente Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto turnado a la ponencia número 1. El siguiente asunto es el SCT diagonal 027 diagonal 2026, sentencia, compareciente Rosana Guadalupe Santos Adame y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Y el último asunto también es una sentencia derivada del SCT diagonal 028 diagonal 2026, compareciente Gabriel Cortés Castro y este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto turnado a la ponencia número 5. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario general, magistrada, magistrados. En términos del artículo 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, pongo a su consideración la lista de los asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada Presidenta Almadelia Eugenio Caraz. A favor. Magistrada Presidenta, magistrada, magistrados. La lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, les informo que a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión de resolución, los asuntos de los proyectos que nos ocupan, sus cuentas respectivas, se realizarán por conducto del secretario general de Acuerdos. Los dos primeros asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de los proyectos de acuerdos plenarios relativos al juicio electoral ciudadano y al procedimiento especial sancionador identificados con las claves 027 diagonal 2025 y PES diagonal 050 diagonal 2021, los cuales fueron turnados a la ponencia a mi cargo y a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con las cuentas respectivas. Con su autorización, señora magistrada y señores magistrados, procedo a dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario
que propone acordar el cumplimiento total de sentencia dictada dentro del Juicio Electoral Ciudadano 27 del 2025, promovido por Wilber Ramírez Rodríguez, síndico procurador del Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero. Toda vez que, mediante acuerdo plenario de 23 de marzo de 2026, el Pleno de este Tribunal Electoral tuvo a la autoridad responsable por cumpliendo en forma parcial lo mandatado en la sentencia dictada el 27 de enero de este año, por segunda ocasión le requirió a la autoridad responsable, Ayuntamiento del municipio de Juchitán, a través de su presidenta y tesorero, diera respuesta debidamente fundada y motivada al oficio número SM-102-2025 del 26 de junio del 2025, notificando al actor en el domicilio fiscal de la sindicatura municipal, ello dentro del plazo que le fue otorgado. En ese tenor, y considerando las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable mediante proveído de fecha 10 de abril, en el presente acuerdo plenario se considera que el responsable dio total cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, así como en el acuerdo plenario de requerimiento de 23 de marzo del año en curso. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta, la magistrada ponente propone acordar el incumplimiento de ambas determinaciones judiciales, así como al archivo del presente asunto como concluido. En otro asunto, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario sobre el cumplimiento de resolución incidental que pone a consideración de este Pleno la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol en el incidente de incumplimiento de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador 50 del 2021 promovido por Dato Protegido. En el proyecto se propone declarar la imposibilidad material de cumplimiento del efecto 2 de la sentencia incidental, esto es, se asegure de que el denunciado Pedro Adán Cantú Ramírez asista a un curso de capacitación sobre derechos humanos. Lo anterior por lo siguiente. 1. En la sentencia incidental se ordenó, entre otras cosas, requerir a la vinculada Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero el cumplimiento de dicho efecto ordenado por la Sala Regional Ciudad de México en el mencionado JDC. 2. Al respecto, la comisión referida cumplió con las directrices determinadas en la resolución incidental para buscar el domicilio del denunciado a fin de notificarle sobre su asistencia al curso, sin embargo, no lo encontró. 3. Además de las acciones ordenadas por ese tribunal para buscar el domicilio del denunciado, entre ellas solicitó del mismo al INE y al Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort Guerrero, se instruyó al actuario de ese tribunal buscara al denunciado en el diverso domicilio que consta en la página de Facebook del medio de comunicación en el que en su momento se fijaron las publicaciones denunciadas, así como se solicitó ello a través de elementos de la Policía Ministerial del Estado sin encontrarlo. 4. Derivado de la no localización del denunciado, procede a declarar la imposibilidad material de cumplimiento de dicho efecto. Asimismo, al haber sido el mismo el único pendiente de cumplimiento del citado incidente, así como del PES y juicio federal mencionado, se tiene que no existen actuaciones de cumplimiento de sentencia de fondo e incidental por ordenar, por lo que debe archivarse el asunto como total y definitivamente concluido. Es la cuenta de los proyectos que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con los proyectos. Magistrado César Salgado Alpiza. A favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de la cuenta. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, sírvase de recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponde. El tercer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución incidental relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave GEC/081/2023, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativa al expediente número TEE/GED/081/2023 que somete a su consideración la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz.
El proyecto de la cuenta es el relativo al incidente innominado promovido por los ciudadanos José Ángel Romero y Carlos García Trinidad en su calidad de ex síndico procurador y ex regidor del Ayuntamiento de Tlalistaquilla de Maldonado Guerrero, respectivamente, mediante el cual hacen valer la presunta simulación de cumplimiento de sentencia emitida el 25 de septiembre de 2024 en el expediente principal en razón de haber sido rehusados los títulos de crédito, cheque, que exhibió a su favor la autoridad responsable en cumplimiento a la condena emitida en la precitada sentencia y al acuerdo plenario de fecha 23 de marzo del 2026. En el proyecto de la cuenta se propone desechar de plano el incidente ignominado al actualizarse la causal de improcedencia consistente en la extinción de la materia sobre la cual versa el incidente, al haberse colmado la pretensión de los actores incidentistas. Los promoventes expresan de manera medular que el incumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el 25 de septiembre de 2024 y en el acuerdo plenario de fecha 23 de marzo de 2026 que declaró en vías de cumplimiento la misma, se presenta en virtud de que, en su concepto, la autoridad responsable ha incurrido en una simulación de cumplimiento de sentencia al haber exhibido los títulos de crédito a favor de los hoy promoventes con insuficiencia financiera, generando en consecuencia que se determinaran rehusados, haciendo imposible su cobro en efectivo. En el proyecto se señala que, de la revisión integral de los documentos instrumentados en el expediente precitado, este órgano jurisdiccional advierte que la autoridad responsable, mediante escrito de fecha 3 de junio del 2026, de manera voluntaria exhibió en sustitución de los cheques rehusados 4 cheques de la institución bancaria BBVA de fecha 5 de junio del 2026, emitidos por el Ayuntamiento del municipio de Tlalistaquilla del Maldonado Guerrero a favor de los incidentistas, ello al haber caducado la vigencia de los cheques recepcionados previamente con fechas 29 de septiembre, 8 de diciembre del 2025, 13 de febrero y 9 de marzo, ambos del 2026. En el análisis del escrito incidental, es evidente que la verdadera pretensión de los incidentistas es lograr el cumplimiento material de la sentencia y el cobro efectivo de la condena impuesta a su favor, y ésta ha quedado colmada, toda vez que se encuentran consignados los títulos de crédito que la autoridad responsable exhibió en sustitución de los rehusados, advirtiéndose que estos se encuentran vigentes al haber sido expedidos el 5 de junio de la presente anualidad. En consecuencia, al haber sido colmada la pretensión de los actores incidentistas, se presenta un cambio de situación jurídica que deja sin materia el asunto. Por otra parte, en el proyecto se ordena poner a disposición de los hoy incidentistas los títulos de crédito exhibidos por la autoridad responsable en sustitución de los cheques rehusados, apercibidos que, en caso de ser omisos en su recepción, se estén a lo establecido en el artículo 191, fracción primera de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el incidente ignominado de simulación de cumplimiento de sentencia en los términos de la presente resolución. Es la cuenta que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, por favor, tome la votación respectiva. Con gusto, magistrado. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Pizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario general de acuerdos. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presentación y notifíquese conforme a derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano, identificado con la clave 08/2026, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado César Salgado Alpizar. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto que somete a la consideración de este pleno el magistrado César Salgado Alpizar, titular de la ponencia 4 de este órgano jurisdiccional, relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave TEE-G-008-2026,
promovido por Rafael Cisneros Escuen en su carácter de delegado presidente designado para la delegación municipal del Partido Acción Nacional en Acapulco de Juárez Guerrero, en contra de la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional de dicho instituto político dentro de los expedientes CJ-RS-005-2026 al CJ-REC-009-2026. Como antecedente, se tiene que el 22 de febrero de 2026, la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN en Guerrero aprobó un dictamen mediante el cual se propuso la disolución del Comité Directivo Municipal de Acapulco de Juárez y la designación de una delegación municipal. Dicha determinación fue impugnada por diversas personas integrantes del referido Comité Directivo Municipal ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN mediante recursos de reclamación radicados con las claves 005-2026 al 009-2026. Posteriormente, el 13 de abril del 2026, la Comisión de Justicia resolvió esos medios de impugnación, revocando el acuerdo controvertido y ordenando la restitución inmediata del Comité Directivo Municipal, dejando sin efectos la delegación municipal designada. Inconforme con esa determinación, el actor promovió el presente juicio electoral ciudadano ante ese tribunal. En su demanda, el promovente hace valer esencialmente 5 agravios. Primero, sostiene que la Comisión de Justicia vulneró los principios de autoorganización y autodeterminación partidaria al sustituir indebidamente el criterio de los órganos internos del partido respecto del funcionamiento del Comité Directivo Municipal de Acapulco. Segundo, aduce una indebida valoración de las pruebas y una interpretación incorrecta del artículo 111, inciso B, del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del PAN al exigir medidas previas que, a su juicio, no se encuentran previstas en la normativa interna. Tercero, señala la afectación a su derecho político electoral de ejercer el cargo partidista para el que fue designado al dejarse sin efecto su nombramiento como presidente de la delegación municipal. Cuarto, argumenta que la Comisión de Justicia excedió sus facultades al imponer directrices a la Comisión Permanente Estatal y sustituir indebidamente su ámbito de decisión. Y quinto, sostiene que la resolución impugnada vulnera los principios de certeza y seguridad jurídica al generar incertidumbre respecto de la situación jurídica del Comité Directivo Municipal y de la delegación municipal. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios y en consecuencia confirmar la resolución impugnada. Lo anterior, porque de las constancias del expediente se advierte que el actor sí compareció en el procedimiento intrapartidista con el carácter de tercero interesado, calidad que le fue reconocida por la Comisión de Justicia, contando además con la oportunidad de formular manifestaciones y ofrecer pruebas en defensa de sus derechos. Por tanto, no se acredita vulneración alguna a su derecho de audiencia o debido proceso. Asimismo, se concluye que la Comisión de Justicia no sustituyó indebidamente a la instancia partidista local, sino que ejerció un control de legalidad sobre la determinación adoptada, verificando su conformidad con los principios constitucionales y con la normativa interna aplicable. De igual manera, se estima correcto que la autoridad responsable advirtiera deficiencias en la exhaustividad y motivación del acuerdo emitido por la Comisión Permanente Estatal respecto de la valoración de los elementos relacionados con el funcionamiento del Comité Directivo Municipal de Acapulco de Juárez Guerrero. También se considera que la Comisión de Justicia contaba con facultades para establecer las directrices procesales necesarias para el cumplimiento de su resolución, pues ello resulta indispensable para garantizar la eficacia de la justicia intrapartidaria. Finalmente, se destaca que la propia resolución impugnada revocó expresamente el acuerdo mediante el cual se aprobó la disolución del Comité Directivo Municipal y la designación de la delegación municipal, dejando sin efectos los actos derivados de esa determinación y ordenando la restitución del órgano partidista municipal. Por estas razones, se concluye que la actuación de la Comisión de Justicia se encuentra debidamente sustentada dentro del ámbito de sus atribuciones y no implica una afectación a los principios de autoorganización y autodeterminación del partido político. En consecuencia, al resultar infundados los agravios planteados por la parte actora, se propone confirmar la resolución impugnada. En los puntos resolutivos se propone único, se confirma la resolución impugnada. Es la cuenta que se propone, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. El proyecto que se propone, magistrado.
Le agradezco, secretario general, magistrada, magistrados. Está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación respecto. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado ponente César Salgado Alpiza. Es proyecto de mi ponencia. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El quinto asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de sentencia relativo al expediente de sentencia convenio instituto identificado con la clave 025/2026, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Daniel Preciado Temiquel. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia convenio instituto número 24 del 2026, promovido por la representante legal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y una persona ex servidora pública quien durante el tiempo que sostuvo la relación laboral fungió como asistencia técnica de sistemas normativos pluriculturales adscrita a la Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales del referido Instituto Electoral. Así, se tiene que el 21 de abril del presente año, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 15 de mayo del presente año, de modo que, de un análisis integral al convenio antes mencionado, ese tribunal electoral encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio, elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoriada y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario general, magistrada, magistrados. Está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel. Es proyecto de la ponencia. Magistrado César Salgado Alpiza. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez A Chinol. favor del proyecto. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. Los últimos asuntos, sexto y séptimo, listados para analizar y resolver en la presente sesión, se tratan de los proyectos de sentencia relativos a los expedientes de sentencia convenio tribunal identificados con las claves 027 y 028/2026, los cuales fueron turnados a las ponencias a cargo del magistrado César Salgado Alpizar y de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, respectivamente, en los cuales no puedo participar en su deliberación y resolución por tratarse de expedientes en los que este tribunal es parte, siendo que la suscrita es su representante legal. Es por ello que serán resueltos sin mi presencia y para tal efecto fungirá como presidenta de este cuerpo colegiado, a partir de este momento, la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en términos del Acuerdo 22 de fecha 15 de octubre del 2024. Por lo tanto, le pido respetuosamente a la magistrada tomar la presidencia de este pleno y en consecuencia procedo a retirarme de la presente sesión. Muy amables, buenos días a todas y todos. Buenos días, magistrada. Muy buenos días a todas y a todos. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta del siguiente asunto listado para resolver el día de hoy, que se trata del expediente TEE/LCT SCT diagonal 27 del 2026 y el SCT 028 del 2026. También, por favor, secretario. Con gusto, magistrada presidenta.
Doy cuenta al Pleno con los proyectos de sentencias correspondientes a los convenios laborales identificados como Tribunal 27 y 28 del presente año, celebrados por la representante legal de ese tribunal electoral y una persona ex servidora y un ex servidor público, quienes, durante la vigencia de la relación laboral, la primera fungió como secretaria auxiliar, adscrita al Centro de Investigación y Capacitación Electoral, y el segundo como intendente adscrito a la Secretaría de Administración de este órgano jurisdiccional. De las constancias que obran en auto se advierte que el 15 de mayo las partes suscribieron el respectivo convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional su aprobación conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria. Dichos instrumentos fueron debidamente ratificados ante la presencia judicial de las magistraturas ponentes el día 3 de junio. ¿Sí? Del análisis integral de los convenios sometidos a consideración de este cuerpo colegiado, se estima que se encuentran colmadas las formalidades y exigencias legales previstas en la normativa laboral aplicable. En consecuencia, en los proyectos de la cuenta se propone aprobar los convenios, elevarlos a la categoría de sentencias ejecutoriadas y el archivo de los asuntos como concluidos. Es la cuenta de los proyectos que se proponen, magistrada presidenta. Magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Daniel Preciado Temiquel, Con los proyectos. magistrado ponente César Salgado Alpizar, a favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol, A favor. magistrada presidenta, magistrados, los proyectos de sentencia fueron aprobados por unanimidad de voto. Gracias, señor secretario. Le solicito también que a la conclusión de la presente sesión recabe las firmas correspondientes y las notifique como en derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 10:40, se declara concluida la sesión. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Buenos días. Magistrados.